Buen día, gente. Bueno, hoy voy a hacer un video que varios suscriptores me están pidiendo, Gustavo principalmente, ahí tengo unos comentarios para contestarle, sobre los puntos que vamos a engrasar o lubricar en una Honda Tornado. Así que bueno, ahora yo más o menos los voy a indicar, estoy vestido así nomás, como suelo estar cuando estoy en el taller, lo aclaro por las dudas, y vamos a ver los puntos que vamos a repasar de la moto. Antes de arrancar, por la parte delantera que vamos a arrancar, vamos a ver lo que suelo utilizar. Tengo acá en la mesa, generalmente vamos a utilizar, con estos tres productos nos va a alcanzar, con estos tres lubricantes. Grasa para rodamientos, cualquier grasa para rodamientos, ¿cómo es? Aceite en aerosol, en este caso esta marca muy conocida, que es muy buena, y aceite para cadena, que yo siempre utilizo esta, que para mí es la mejor, porque después, cuando vamos andando y demás, no salta la grasa, no salta el aceite, y no se nos pegan las llantas. Así que con esos tres productos, la mayoría de lo que vamos a hacer en la moto nos alcanza y nos sobra. Nos puede estar faltando algún grafito para la cerradura, para la llave, que ahora lo vamos a ver. Bueno, vamos sobre la moto a empezar justamente por la parte de arriba de lo que es cerraduras. Bueno, hablando como les dije de lo que es cerraduras, vamos a empezar por acá. Tapa de tanque y tambor o llave de contacto. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque se va llenando de tierra y demás, entonces es muy importante que, por ejemplo, utilicemos el aceite en aerosol y le pongamos a lo que es el cilindro acá cuando giramos, que creo que lo llegan a observar ahí, porque ¿qué puede pasar? Que es muy común. Acá en el cilindro, entre el cilindro y la tapa, se puede empezar a pegar con tierra y demás, y nos puede dificultar la apertura de la tapa. Así que eso es muy interesante colocar un poquito ahí. A ver si podemos. Vamos a buscar el aerosol. Muy poquito, siempre con un trapo, que me olvidé de traerlo, ahora lo voy a traer. Sobre los costados ahí, como para que ingrese, no tanto adentro del tambor, o sea, no tanto adentro del cilindro donde va la llave, sino más bien en los laterales, en el costado, para que, fíjense que incluso ahora quedó mucho más suave que antes, para que quede más suave. Bueno, hablando de lo que es cilindro, a ver, acá tenemos dos alternativas, tanto acá como en el tambor de arranque de la moto, en el cilindro de arranque. Generalmente se pone grafito, ese grafito en polvo que se utiliza para limpiar acá, para lubricar un poco lo que es cerradura. Yo les cuento mi experiencia que tuve. Una XR 125 que vieron ustedes, que la reparé. Y la verdad que con el grafito la cerradura se me endureció, se puso muchísimo peor, se me trababa. Y la verdad que terminé de sacarla como pude, con el compresor, con el soplete, y terminé con aire comprimido, y terminé poniéndole aceite en aerosol, como les mostré acá, y me quedó muchísimo mejor. Así que bueno, eso lo dejo a criterio de cada uno. Pero dos puntos importantes ahora que arrancamos con el video son tapa de tanque de nafta y tambor de arranque de la moto. Ustedes eligen qué utilizar. Ya les digo, los cerrajeros les van a recomendar el grafito en polvo, pero a mí no me gustó y me terminó trabando mucho más el tambor de arranque. Ahora voy a aprovechar y le voy a poner también el aceite acá en el tambor, ya que traje también el trapo, así no hago tanto lío. Voy a poner un poquito de aceite y enseguida, por ahí no lo ven, y enseguida voy a ingresar la llave. Voy a poner un poquito adentro, rebalse un poco, voy a ingresar la llave. En este caso a mí me da mucho mejor resultado y queda mucho más suave lo que es el tambor y los pernitos que lleva dentro el cilindro. Bueno, ahí está, perfecto, mucho mejor que antes. Voy a dejar acá en la mesa lo que es el aceite. Verá, dentro de todo con este micrófono baja un poquito la calidad, pero por lo menos me puedo mover más tranquilo y no se va tanto el audio. Bueno, ahí está, quedó perfecto. Bueno, ahora vamos a ver segundo punto para lubricar de la Honda Tornado. Bueno, esta parte para Gustavo, que me preguntó. Espero veas el video, Gustavo, me dejen en los comentarios que hice este video por vos, que me lo pediste muchas veces. Pistas, cubas de dirección. Bueno, acá tenemos un tema. Generalmente la Tornado cada 10, 12, 15 mil kilómetros empiezan a tener juego, tenemos que cambiarlas. Pero si la moto no tiene juego, está bien, y es un mantenimiento que vale la pena hacer. Lo que pasa es que es muy complejo desarmar todo, no es algo fácil. Es muy complejo porque para poder engrasar esto, lamentablemente tenemos que desarmar bastante. Para poder desarmar y poner grasa de rodamiento tanto arriba como abajo, y volver a armar todo, poner los torques correspondientes y ajustar como corresponde.
Pero bueno, eso lo dejo a criterio de cada uno porque no es algo sencillo, no es algo que lo podamos hacer en casa, es algo complejo. Por ahí conviene esperar cuando lleguemos a los 15.000 kilómetros, 20.000 que tiene juego, ya se hace el trabajo y se cambian las pistas y listo, y ya se soluciona el problema. Pero bueno, si son muy fanáticos y quieren hacer este mantenimiento, lo pueden hacer. Agrego que en el manual de mantenimiento de la moto no está para hacer este proceso porque no es algo, un proceso que se contemple normalmente para hacerlo. Ahora vamos a otro proceso muy lindo que realmente a mí me gusta en todas las motos. Es lo primero que le hago cuando compro una moto usada y nueva también, pero siempre es lo primero, porque a veces ni nuevas vienen bien lubricadas. Lubricar lo que es el juego de las palancas. Bueno, yo ahora no voy a sacar acá el protector este de goma que tiene, pero esto es algo de lo mejor que podemos hacer en una moto porque nos cambia muchísimo el tacto al frenado. Sería desarmar las palancas, tanto freno como embrague, limpiar muy bien todo adentro, todo donde mueve la palanca sobre la base, donde la bomba de freno, tanto como es donde se sostiene el embrague, la palanca de embrague, del otro lado el soporte. Podemos limpiar muy bien todo y volvemos a engrasar. Con un poco de grasa suave, después apretamos, ajustamos firme, limpiamos bien y ya está. Y realmente el cambio en la moto cuando hacemos eso es terrible. Ahora vamos a ver del otro lado la palanca del embrague. Acá en la palanca del embrague lo vamos a ver mejor, que sacamos lo que es este protector de goma. Y acá pueden ver que cuando desarmamos todo este tornillito, básicamente de 10, en la palanca de freno es exactamente igual, vamos a desarmar todo, limpiamos bien todo y volvemos a armar todo esto con una película muy delgada de grasa. Y el cambio es muy notorio. Incluso en esta moto, fíjense que todavía se nota que tiene la grasa fresca, o sea que está con un buen mantenimiento. Esto es algo muy importante, les va a variar mucho la suavidad del accionamiento de la palanca del embrague. Siguiendo en la parte delantera de la moto, que es muy importante de limpiar y engrasar muy bien todo, es siempre sacar el eje cuando compramos básicamente una moto usada o en el caso que usen la moto al año y medio, 2, a los 5.000 kilómetros, a los 10.000 si quieren. Un mantenimiento lo que pueden hacer es sacar el eje de la rueda, si no lo sacaron antes porque se pinchó la rueda, limpiar bien todo y siempre que volvemos a poner el eje engrasar bien el eje con la grasa que les dije, una grasa de rodamientos de buena calidad. Engrasar bien todo para que luego alguna vez si volvemos a sacar no tengamos problemas. Y junto cuando hacemos esa operación, también acá, donde va este eje mismo acá, le aplicamos una capa finita de grasa para que esto acá, cuando lo colocamos también quede grasa acá, porque esto va a firmar mejor, no se va a oxidar adentro si andamos, cruzamos un río, andamos por lugares de lluvia además, va a quedar mucho más protegido. Y lo que es muy importante, el reenvío, eso en algún video lo habrán visto, en algún video mío donde desarmo también, cuando desarmamos y sacamos la rueda, poner mucha grasa, abundante grasa dentro del reenvío para que esto no se vaya a secar y se nos termina dañando el engranaje del reenvío. Poner en los rodamientos, entre los retenes y el rodamiento, que vamos a encontrar siempre en la masa de la moto, vamos a encontrar retén y rodamiento, ahí vamos a poner mucha grasa, abundante grasa, para que todo esto cuando selle, con el separador también que está del otro lado y demás, quede todo con grasa, con abundante grasa adentro, para que funcione mejor, evitar que entre agua, porque si esto queda con abundante grasa adentro, cuando cruzamos un río, una laguna, lo que sea, que hicimos enduro con la moto, o bien cuando nos agarró la lluvia, al tener bastante grasa adentro va a evitar que nos vaya a entrar agua y nos dañe los rodamientos. Cuando andaba por aquí me olvidé de mencionarles de lo que es el acelerador, que siempre tiene que estar suave, volver bien. Esto es muy importante, creo que tengo videos, si lo tengo se los voy a dejar por ahí, si no siempre escriben en YouTube lo que buscan y detrás ponen Pablo Vinci Motos y en las búsquedas les va a aparecer el video si lo tengo. Esto es muy importante, lubricar bien acá, engrasar bien acá, esto sí con grasa, y donde va acá abajo lo que es el puño del acelerador, debajo del puño hay un plástico y después del plástico está el manubrio, el aluminio del manubrio, creo que es aluminio acá, o hierro, la verdad que no me acuerdo, no, hierro me parece que es. Ahí básicamente lo que yo siempre digo, no ponemos grasa, porque si ponemos grasa, donde es el mando del acelerador, el puño, después sí se pone tierra y se pone pesado. Entonces el manubrio lo tienen que limpiar perfecto y solo aplicarle una capa muy fina de aceite en aerosol, armar y nada más, pero sin grasa. Siempre recuérdense que acá abajo no lleva grasa, sí donde está acá, esta parte donde están los movimientos, donde tira el cable, ahí sí poner abundante grasa. Bueno, y bajando un poco para acá, ya que hicimos lo que es embrague, también acá le podemos tirar nada más que aceite en aerosol, muy poquito para, si esto llegaría a tener óxido, que se ablande un poco, nada más. Y acá también igualmente en lo que es carburador podemos tirar un poquito y limpiamos
y listo, nada más que eso. Acá también podemos poner un poquito de grasa, pero no mucho porque luego se nos va a desparramar un poco por ese lado. Llegamos a una parte importante que estas cosas se notan cuando hacemos un mantenimiento acá. ¿Qué podemos hacer acá? Acá lleva un Torrington, si no me equivoco, que es un rodamiento de aguja muy chiquito para lo que es el movimiento de lo que es el freno trasero. Si queremos podemos sacar este tornillo, número 10, si no me equivoco, y podemos sacar este eje de acá, lo que es la palanca del freno, probablemente tengan que sacar también el pedalín. Todo esto lo podemos limpiar muy bien adentro y le volvemos a poner grasa, acá va grasa. Y esto también mejora mucho. Y después, en todos los movimientos que tengamos del freno, donde pueda tener movimientos, solo le ponemos un poquito de aceite, nada más acá. Si tenemos que sacar para cambiar la cinta de freno, siempre también es importante que el perno que acciona las zapatas de freno también esté limpio y bien lubricado, porque también eso hace poner mucho más suave el pedal de freno cuando lo accionamos. Ya que estoy por la parte trasera de la moto, les digo lo mismo que les dije antes cuando estaba en la parte delantera de la moto. Cuando se nos pinche la goma o hagamos un mantenimiento o estiremos la cadena, sí, tratar de sacar siempre el eje, engrasarlo muy bien y volverlo a colocar para que nunca se nos vaya a quedar pegado el eje, que es muy común que pase que se nos queda pegado el eje y después no lo podemos sacar de ninguna manera, cuesta mucho, así que bueno, es un detalle muy a tener en cuenta. Si jamás se les pinchó la goma y su moto está llegando a los 10.000 kilómetros, yo lo sacaría, lo limpiaría bien y le pongo un poco de grasa suave, le aplico y lo vuelvo a armar. Ahora ya por el otro lado de la moto, bueno, palanca de cambios nada, acá si quieren un poquitito de aceite, nada más en ese movimiento, nada más, de aceite en aerosol y nada más, porque después este eje va directo al motor, así que ahí no podemos, es de gusto que aceitemos, no nos va a variar en nada. Bueno, sí quería llegar a esto, muleta, muy importante, pata, muleta, como le quieran llamar, esto sí, después de lavarla, después que la usamos en caminos de barro y demás, y que hagamos algo de enduro, muy leve obviamente, porque esta moto no es para un enduro extremo, aceitar acá, de ambos lados, poner aceite de acá y de atrás y mover la pata para que ingrese bien todo el aceite ahí adentro. ¿Qué suelo usar acá? Yo, el mismo aceite que utilizo para la cadena, que en principio cuando lo ponemos en un aceite muy liviano y luego en unos minutos se pone más espeso. Siempre me da buen resultado y de hecho ahora lo voy a hacer así ustedes ven cómo lo hago. Voy a aprovechar, espero no tirarme la moto encima, les voy a mostrar antes, porque el otro día lavé la moto y no le puse nada y fíjense que le cuesta volver, no vuelve bien. Entonces, aprovechando esta oportunidad, voy a ponerle aceite, como les dije, de ambos lados, de atrás, de adelante, que tenga bastante. Lo que sobra después lo limpiamos para dejar prolijo y movemos. Como les dije, observen cómo cambió. Hoy prácticamente no subía. También voy a tirar un poquito acá. Le dije el trapo por lo que chorrea por el piso y observen cómo cambió. Así que esto yo uso este aceite como les dije, atrás y adelante y por todos los lugares que vemos movimiento. Repasamos y sacamos el excedente. Otro punto a hacer mantenimiento, ya saben, es lo que es la transmisión de la moto, la cadena. Pero bueno, en este punto no me voy a detener mucho porque hay millones de videos de cómo lubricar la cadena. Pero bueno, otro punto que quería mencionar. Yo tengo un cartoncito donde sobresale hacia atrás y no mancha la cubierta, que está bueno. Pero bueno, en este caso el video no se los voy a hacer, pero tengan en cuenta que otro punto es lo que es la cadena, aproximadamente cada 1000 kilómetros, 2000 kilómetros, según el uso que le den a la moto. Acá está media seca porque el otro día la lavé y como les dije a usted en el video que siempre había que aceitarla luego de lavarla, yo obviamente no lo hice, pero bueno, otro punto también a tener en cuenta para lubricar de la moto. Ya que estoy del mismo lado, se los menciono, lo que es el portacajo de la moto, si quieren lo lubrican, no cuesta nada y va a quedar más suave también. Ahora vuelvo al otro lado de la moto, vamos a hablar de un punto súper importante que por ahí mucha gente me va a preguntar. Lo que es toda la parte de la suspensión. Todos los brazos que tenemos acá de la suspensión de la Honda Tornado, todos los Torrington que tenemos ahí, todo eso. ¿Lleva mantenimiento? ¿Se engrasa? ¿No se engrasa? Miren, la realidad es que no. Esto no se toca nada. Yo esta moto con 35.000 kilómetros la desarmé porque hice un video para ustedes donde le puse el extensor del monoshock para que quede un poco más alto, que esta moto de hecho lo tiene colocado. Y en ese momento que desarmé aproveché a ponerle un poco de grasa. Normalmente por manual no hay que hacer nada, no figura que haya que hacerlo. Pero yo diría que una moto de más de 30.000 kilómetros, 35.000 kilómetros, si quieren se lo pueden hacer. Es un buen mantenimiento, desarmar todo lo que es la suspensión
limpiar muy bien todo, volver a poner grasa, donde están los retenes, donde están los rodamientos de aguja, y volver a armar todo. Solo en la parte de acá abajo de la suspensión, ¿no? Así, donde van los bujes de goma, los silent block que calzan arriba en el cuadro, el silent block ahí no haría falta. Pero sí en esta parte, si quieren, lo pueden hacer, igual que también el eje del basculante. Yo generalmente esto nunca lo revisé, nunca lo toqué. Es algo que en la Honda Tornado no tenemos problemas. Pero bueno, si alguno lo quiere hacer, lo puede hacer. Yo lo que es eje acá del basculante trasero, nunca lo toqué y no he tenido problemas. Listo, gente, espero les haya gustado el video. Creo que no me faltó ningún punto más. Cualquier cosa me lo agregan en los comentarios si me estoy olvidando de algo, pero creo que no. Espero les haya gustado el video, se suscriban, le den me gusta, lo compartan porque me ayuda a seguir haciendo esto en el canal de YouTube, que a veces por ahí se me complica seguirlo. Así que bueno, espero compartan, se suscriban y cualquier duda me la dejan en los comentarios. Gracias por seguirme en mi canal.